versículo 1 hasta el 11, amén. Hay algo aquí que me llama mucho la atención, y en el versículo 5 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y ahí tenemos el versículo 6. Pero si seguimos en el 7, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Ustedes qué notan ahí? Es casi lo mismo, ¿no es cierto? Está haciendo un énfasis en lo que está diciendo en el versículo 6. Y el versículo 6 dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Amén. Está haciendo énfasis de este versículo. ¿A cuántos de nosotros nos pasa que muchas veces nos sirven un buen plato de comida, bueno, y muchas veces no quedamos satisfechos, queremos más? Y tenemos tal vez el sueldo, la quincena, y no nos alcanza, queremos más. Vemos tal vez que nuestros hijos necesitan unos zapatos y vamos y se los compramos, pero no quedamos satisfechos. Nos vestimos y todo, y aún así no quedamos satisfechos. Todo lo que recibimos pareciera que lo echáramos como, así como lo dice la palabra, en saco roto. ¿Qué es en saco roto? Sí, se pierde. Si usted coge y echa las monedas o los billeticos en el bolsillo que tiene el rotico, pues toca que se olvide de ellos, porque en cualquier momento se le caen por el camino, y el que lo encuentra es el que lo disfruta, ¿no es cierto? Así es, pues así es con las bendiciones que el Señor nos da. En este tiempo, el profeta Ageo está hablando a un pueblo que venía de cautividad. El pueblo de Israel fue librado de Egipto, de la esclavitud, pero luego de estar en libertad y luego de que vivieron mucho tiempo bien, se inclinaron nuevamente a hacer lo que a Dios les agradaba. Entonces empezaron a vivir circunstancias y cosas en las que se apartaron de Dios y más bien tomaron lo que los pueblos les ofrecían, los pueblos extranjeros. Pero ¿qué pasa? El Señor tiene que nuevamente tomar y trabajar sobre ese pueblo. Entonces lo lleva a la cautividad, llega a Babilonia, y Babilonia lleva esclavo a todo el pueblo, a los que le sirven, porque deja a los viejos y a los ancianos allá en Judá, pero se lleva a los jóvenes, se lleva a los más fuertes, se lleva las riquezas, aún se lleva todo lo que había en la casa del Señor. Todas esas cosas preciosas de oro, todas esas copas, esas vasijas, todo se lo lleva, todo lo toma y lo usurpa, lo lleva para tenerlo allí en cautividad. ¿Qué pasa y qué sucede? El Señor empieza también, a la misma vez que procesa el pueblo de Israel, empieza a abrir un camino y empieza a hacer un sendero. Leía yo, preparando esta palabra, acerca de los reyes, y me causó muchísima impresión que yo he leído acerca del rey Asuero. Y si ustedes lo recuerdan, es el esposo de Esther. Ella fue la esposa del rey Asuero. Este rey Asuero es conocido también como Jerjes. En la historia común que nosotros nos enseñan en los colegios, nos enseñan es acerca de Jerjes, que es el mismo rey Asuero, rey de Persia. Y resulta que el Señor ya estaba preparando un camino ahí. Por eso es que Esther fue la esposa de él. Allí hizo un milagro en el tiempo de Esther. Pero aquí vamos a ver en Ageo que también estaba preparando camino, porque movió el corazón de Jerjes, y a su vez, cuando él heredó el trono, un hombre vino a tratar de usurparlo. Este hombre dura un lapso corto de tiempo, porque pues logran quitarlo del trono, ya que no le pertenecía a él, y viene el real Artajerjes a reinar. Después de que viene este rey Artajerjes, entonces sigue el Señor continuando un proceso para ayudar al pueblo de Israel. ¿A qué? A lo que nos dice aquí. El Señor quería que la casa de él no estuviese en ruinas, y el profeta Ageo viene a hablarle al pueblo porque están en sus casas y están en unas casas cómodos porque ya salieron de la cautividad, pero no les importa la casa del Señor.
Se han olvidado de que hay una obra que hacer, obra que partió desde el rey Ciro. En Isaías nos habla de una encomienda especial que se le hizo a un rey, y fue al rey Ciro. El rey Ciro entregó dinero y entregó todo lo necesario, aún cartas, para que el pueblo de Israel pudiese ir y edificar la casa de Dios. ¿Sí? Todo esto se lo entregó al rey, a la persona, al gobernador, que en este momento era Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Vamos en la historia? ¿Sí? Bueno, entonces el rey Ciro le entregó todo a él, se lo confirió. ¿Para qué? Para que salieran de la cautividad, fueran libres, pero fueran a reconstruir el templo de Dios que había sido destruido antes por el rey de Babilonia. Cuando sucede esto, ellos llegan y empiezan a construir el templo, pero de un momento a otro, los que están alrededor, las naciones vecinas, se empiezan a dar cuenta de que ellos están reconstruyendo la casa de Dios. Y dicen, si ellos reconstruyen la casa de Dios, ese Dios vuelve y se levanta. Y ellos conocían quién era ese Dios. Ese Dios era el que destruía pueblos, el que acababa con ejércitos gigantes. Ese era el Dios. Y ellos, al reconocer esto, dijeron, no podemos dejarlos que reconstruyan la casa de Dios. Entonces se opusieron, y en ese momento precisamente era que estaba reinando el usurpador del reino que les dije antes que había llegado, el que reinó por un lapso pequeño de tiempo. Entonces fueron precisamente a ponerle queja y a decir, este pueblo de Israel es un pueblo rebelde, es un pueblo que si usted le deja que construya esa casa, créame que más adelante no va a querer ni siquiera pagar tributo. Entonces este rey, como no era el que debía estar ahí, ¿qué hizo? Dijo, no, yo doy un dictamen y que detengan la obra. Y se detuvo la obra. Se detuvo esa obra porque vinieron unos y se opusieron, porque hubo un rey que lo permitió. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Lo aceptó. Ellos llegaron y tenían todo preparado, todo listo, porque el rey Ciro les había provisto de todo lo necesario para que la casa fuese reedificada. Pero ellos simplemente detuvieron la obra, y la obra duró detenida durante 16 años, más o menos. Es lo que los historiadores más o menos cuentan, que la obra lo hacen por el tipo de reinados que hubo. Cuando nuevamente llega palabra del Señor, llega el profeta Ageo y llega también el profeta Zacarías. Pero en este momento es Ageo el que les dice, ¿qué pasa? Se detuvo la obra del Señor. Y pregunta, dice acá, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y el Señor ponía en mi corazón que precisamente fuera esa la pregunta que nos hiciéramos en esta mañana. ¿No ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada? El tiempo de que en nuestro corazón realmente hagamos un alto a las cosas que antes fuimos, a la esclavitud en la que antes estuvimos, al proceso de estancamiento, y de que vengan otros, nos señales, de que vengan otros y traten de hacer cosas en contra de nosotros, y nosotros nos quedemos minimizados, nos quedemos apocados, nos quedemos como sin el deseo de hacer las cosas. ¿No ha llegado el tiempo de que esto cambie? ¿No es cada día que venimos aquí a la casa de Dios una oportunidad para que nuestro espíritu se fortalezca aún más? No para que está fortalecido en este momento y salimos de este lugar y nuevamente queda en nada. No, sino que de momento en momento que podemos recibir de Dios, recibamos cada vez más. Cada día estemos a un nivel mejor. Aquí en Ageo yo veo varias cosas importantes, y es que nosotros muchas veces ponemos en espera los planes de Dios. Muchas veces nosotros sabemos que de parte de Dios hay algo especial que nosotros tenemos que hacer, porque déjeme decirle que cada uno de ustedes tiene una tarea, y el que esté en misión del reino, un impacto misionero, no es cosa de la suerte
o porque, mejor dicho, no encontró otro lugar, sino que la puerta estaba abierta y usted quiso entrar. Es porque Dios lo puso para ser ese misionero que Dios quiere. Usted, sus oraciones, sus rodillas, lo que usted pueda dar, lo que usted pueda entregar, es lo que Dios está demandando, que no esté detenido, que no esté represado, porque esa casa que el pueblo de Israel tenía que construir se detuvo, empezó con ímpetu, empezó con fuerzas, como muchas veces nosotros lo hacemos. Empezamos con deseos, queremos, anhelamos, buscamos, leemos la palabra, eso, vamos al ayuno, vamos a muchas cosas, pero llega un momento en donde se levantó tal vez el esposo, tal vez se levantaron los hijos, tal vez hasta los vecinos en el colegio, no sé, en el trabajo, se haya levantado quien se haya levantado, y nosotros nos detenemos y poco a poco empezamos a retroceder o empezamos a dejar ahí estancado el trabajo que Dios nos ha demandado. ¿Y será que eso está bien? No, no está bien. Eso no es lo que desea Dios. Él dice que Él, ¿será que quiere que nosotros estemos así como que no tenemos lo necesario, como que lo que recibimos no es lo que nosotros queremos y que queremos más y más y más? ¿Será que es así? ¿Será que el Señor quiere que nosotros no estemos complacidos? No, todo lo contrario. Pero este pueblo en este momento vivía de la escasez y no entendía el por qué, porque no quería verlo. Era necesario que primero la casa de Dios, la bendición de Dios, la presencia de Dios, la llenura de Dios estuviese en medio de ellos y en sus vidas, para que la bendición fuera cada vez mejor y pudieran disfrutarla. Pero hay días en donde las preocupaciones o los problemas que uno tiene no le permiten disfrutar de eso, no le permiten ver eso como una bendición, y uno se levanta estresado, amargado, uno se levanta, aún hasta en la cara refleja que uno no está satisfecho, y esos son bendiciones que estamos dejando pasar de lado y no las vemos. porque no está el Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque hemos dejado que se estanque lo que nosotros debemos hacer para Dios. Dios no llega y entra a nuestras vidas porque sí, Él entra porque nosotros le dejamos entrar, pero muchas veces nosotros simplemente lo dejamos en el recibidor. Nosotros tenemos que darle la confianza a Él, pero ¿cómo lo hacemos? Construyendo casa para Dios, casa en nuestro corazón, casa en la intimidad que nosotros tenemos con Él, casa en el pensar que Él quiere más de nosotros y que en nosotros sí está la capacidad de hacer más para Dios. Porque la mentira de Satanás ha sido que nosotros no podemos, ha sido que nosotros no somos dignos, ha sido que nosotros no tendremos oportunidad, ha sido que los que están alrededor de nosotros nos van a aplastar. Esa es la mentira de Satanás. Pero lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es algo hermoso, es algo que aún a cada uno de nosotros personalmente nos va a sorprender si lo dejamos que pase y que suceda. La casa que iba a ser construida, imagínense, había sido antes construida por el rey Salomón, y dice que fue construida con los mejores materiales. Hasta una reina vino a ver la casa porque le habían contado que era un lugar precioso, hermoso. Y ella no conocía a Dios, ella quería conocer el lugar porque era hermoso. Imagínense que esa casa había quedado completamente en ruinas. Tenía que ser nuevamente edificada. Y yo pienso que si la casa estaba en ruinas y Dios quería que fuese reedificada, debía ser edificada aún mejor. No, si antes fue hermosa y fue preciosa, tenía que ser todavía más hermosa, más esplendorosa, ya que no fuera solamente una reina la que quisiese verla, sino que todos quisieran de esa bendición. Y yo no sé si tú quieres que tú seas motivo de que otros quieran conocer de Dios. A eso somos nosotros llamados como misioneros. No es solamente irnos allí a entregar donaciones en la esquina, en el orfanato, o que vamos a ir a La Guajira,
Es tener la decisión en nuestro corazón de que a donde vayamos, las personas que necesiten de Dios, nosotros les vamos a entregar. Pero si no hay nada en nosotros, si no hay un material que nosotros tengamos para entregar, ¿será que vamos a hacer algo? No va a pasar nada. No va a pasar nada. Claro, es una bendición. Por ejemplo, yo me alegro mucho de que los regalos en esos juguetes para esos niños, yo me imagino el rostro de los niños. Si mis hijos se ponen felices con un juguete, y eso que a veces reciben hartos y rápido los dañan, yo no me imagino un niño que tal vez ha pasado mucho tiempo sin poder recibir un juguete, sin tener un carrito, sin tener una muñeca, y qué alegría recibir eso. Yo creo que eso satisface, yo creo que eso llena. Pero yo creo que si la persona no tiene a Dios en su corazón, no le va a llenar tanto y no le va a satisfacer de la misma forma que si sí lo tuviera. Y ese es el altar, esa es la casa que nosotros necesitamos edificar para el Señor. Ahí en Ageo 2, versículos 12 y 14. Ageo 2, ahí, 12 y 14, dice: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa del cuerpo tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y es tremendo pensar que nosotros tenemos muchas cosas aquí en nuestro corazón que son inmundas. Y hay cosas que tenemos aquí guardadas y que no queremos soltar. Nos sentimos tan cómodos con las cargas y con los lastres, o creemos que tenemos que seguirlos llevando a cuestas, cuando lo que realmente tenemos que hacer es soltarlos, porque son cosa inmunda. Y porque no van a permitir que estemos completamente santos como Dios nos necesita. No quiere decir que ya somos perfectos. No quiere decir que de la noche a la mañana ya no hay ningún error o que ya no cometemos ningún pecado. No. Está en el deseo que hay en nuestro corazón de cada día avanzar, de cada día crecer, de cada día superarnos. De que si yo no era capaz de levantarme temprano a orar, yo empiezo a tomar la decisión, y así el primer día tal vez apague la alarma, el reloj despertador, nuevamente lo sigo intentando, y el día siguiente puede ser el día en donde ya sí me levanto a orar temprano, y ya no tengo 5, ya no tengo 10, ya no tengo 20 minutos de intimidad con el Señor, sino ya empiezo a tener 1 hora y me queda corta. Así tiene que ser en nosotros. Esa es la perfección que Dios busca en nosotros, el que cada día anhelemos más de Él, en que la prioridad para nosotros no sea trabajar, no sea estudiar, no sea simplemente estar atento de un esposo o de una esposa, o de las tareas que nos dejen en nuestro trabajo, o en la parte en donde nosotros estemos estudiando. No, esa no tiene que ser la prioridad. La prioridad es poder reconocer lo que Dios quiere para nosotros y empezar a hacerlo, empezar a activarlo en nuestras vidas. Y nos devolvemos un poquito ahí en Ageo, el 1, nuevamente el versículo 12 y 14, pero en el 1. Y dice, entonces, 12 al 14. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. El Señor nos dice en esta mañana: yo estoy con vosotros. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Vino cuando el Señor les dijo: yo estoy contigo, su espíritu
se despertó inmediatamente. Y el espíritu de cada uno de nosotros tiene que despertarse en esta mañana. Amén, tiene que despertarse. Yo tengo que anhelar estar despierto. Si yo estoy dormido, yo voy a dejar pasar las bendiciones que Dios tiene para mí y va a ser el roto en el bolsillo que va a dejar caer la gloria a Dios. Gloria a Dios, porque confiar en Él y tener que vivir esas circunstancias, tal vez ese cautiverio, tal vez ese problema, tal vez esa dificultad, nos ayuda a ver la gloria de Dios en nuestras vidas, pero si estamos despiertos. Por eso el Señor nos llama esta mañana a estar despiertos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes piensan que no ha llegado el tiempo? ¿No ha llegado el tiempo de que empiecen a trabajar para el Señor? ¿No ha llegado el tiempo de que empiecen a tomar decisiones en cuanto a cosas que han estado tal vez haciendo que a Dios no le agradan y que necesitan cambiar en su vida? Dios quiere que eso que antes fueron ya no sea más. Y si antes la casa estuvo adornada, bella y bien esplendorosa, Él quiere que aún esté muchísimo mejor. Y vemos aquí en Ageo 2:9. Dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Pero si nos vamos un poquito más adelante, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, el versículo 24 al 26 nos dice todo lo contrario. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Qué queremos nosotros? ¿Que nuestro estado sea mejor o que sea peor? Yo anhelo que el estado en el que Dios me ve, en que ve mi interior, en que ve las cosas que yo hago para Él, sean cada día mejor. Lo que Dios ha empezado a hacer en nosotros es para embellecernos, como decía aquí en Ageo. Es para que cada día la casa se halle más, para que la gloria postrera de cada uno de nosotros sea mayor que la primera. Eso no lo dijo un hombre. Eso lo dijo Jehová de los ejércitos, mi Dios, y tiene que ser su Dios, nuestro Padre. Si Él lo quiere, yo también lo quiero, y yo quiero verlo en mi vida.